presentar al otro lado del mostrador cuál es el papel del auxiliar, de la auxiliar dental, ¿no? En este tratamiento de Froggy Mouth. Vanessa Chogo, asistente del Dr. Filios antes de que se jubilase, entonces está allí y ya la podemos ver. Entonces está perfectamente lista y es una perfecta oradora. Vanessa, adelante, y bueno, ya lo tienes ahí, así que auxiliar dental o auxiliar de odontología, efectivamente, un placer tenerte allí. Y bueno, y darnos, pues como digo yo, la visión desde el otro lado del mostrador y por qué el papel de esta auxiliar de odontología o auxiliar dental, como ustedes prefieran, pues buenos días a todas, a todos, o buenas tardes, dependiendo desde donde se contacten, ¿no? ¿Por qué y cuál es la importancia, ¿no? de este auxiliar de odontología en el tratamiento, ¿no? Cuando se utiliza Froggy Mouth. Vamos a la próxima diapositiva. Mil gracias. Y aquí lo tenemos. En primer lugar, es este apoyo visual al proceso diagnóstico, es la recepción del paciente, también ver cuáles son los cambios conductuales o cambios en el comportamiento que tenemos. Para empezar, vamos a mencionar, o quisiera yo mencionar algo de información, cosas que tiene que notar él o la auxiliar. Y cuando entra ahí el paciente, es quien recibe al paciente, le da la bienvenida eh, y es quien va a observar, en primer lugar, la cara del paciente, quien va a observar perdón, el, también el comportamiento y em, tenemos que tenemos que recordar que hay muchos pacientes que han llegado como referidos de algún otro colega, paciente o algunos otros eh, también no les sienta muy bien decir públicamente cuando hay otras personas cuál es el tratamiento que le han por el cual los han enviado, etcétera. O sea, tienen una mezcla allí bastante grande de cómo pueden llegar a reaccionar. Entonces, primero, ustedes tienen que entender como auxiliares que son esa pata que apoya lo que es el discurso, lo que es el speech del profesional, ¿no? Entonces, siempre hay que explicarle al paciente lo importante de esta postura de la lengua, del cómo tragar la saliva, que parece algo muy poco importante, pero también decirle, pues mira, hay que saber cómo tragar, el tragar la saliva bien, va de la mano con la deglución, etcétera, y también explicarles si pueden llegar a presentarse algún trastorno o no respiratorio. Les vamos a dar las instrucciones necesarias al paciente para tener una mejor calidad e incluso la estabilidad de ese tratamiento y la adherencia a ese tratamiento. Entonces tenemos que darles una mano, tenemos que estar allí como si fuéramos un bastón, ayudándolos a caminar y a transitar este camino, este proyecto de tratamientos. Tenemos que explicarles el por qué es importante el resolver el problema, si quieren llamarlo problema, pero el trastorno que presenta, ¿no? La mejor calidad de tratamiento, la estabilidad del tratamiento y la facilidad del tratamiento. Por supuesto que esto tiene, como les dije, desde el momento número uno, apoyar tiene que ser algo que esté alineado con lo que dice el profesional. Después, pues ya entrando en detalle y en ajuste fino,
pues las instrucciones, la importancia de Froggy Mouth, 15 minutos por día, todos los días. Hablar también, en el caso, estoy hablando de niños, ¿no? De esa cooperación con padres, también que lo pueden hacer frente a la televisión o frente a la computadora, si están viendo algún documental o algo para tampoco cargarlos de cosas en la televisión, pues que se convierta en un hábito, ya que estoy aquí sentado viendo televisión o viendo algo en el ordenador, pues mira, 15 minutitos me pongo esto y ya. Entonces, verdaderamente el papel clave que tenemos como auxiliares dentales es repetir, es reforzar, es subrayar ese speech, ese discurso, esas instrucciones que ha dado ya el profesional, y apoyar y facilitar la implementación de este tratamiento para que el paciente se adhiera a él, para que se comprometa, para que tome propiedad, para que haga propio el querer hacerlo. Entonces, esto es preponderante, que entienda, ¿no? Cuántos minutos por día. Entonces, también tiene que apoyarlo, tiene que ser ese consejero o esa consejera, tiene que ser esa persona que está allí, que si tiene alguna duda esté allí siempre. Entonces, esto es muy importante recordarlo. Muchísimas gracias por su atención y vamos a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por esa asistencia, como dices tú, y el ser el complemento, ¿no? La complementariedad de lo importante, ¿no? Em, Muchas veces se preguntaba en el chat sobre este tema de el momento, el mejor momento del día y en qué posición, o sea, la cuestión postural, ¿no? Cómo tenemos que sentarnos cuando lo vamos a utilizar, en qué momento del día, por ejemplo. Sí, esa es la pregunta. ¿Se hace cuando te apetece o deberías coger un horario específico? Mira, yo en el momento en que el paciente entra al consultorio, yo inmediatamente me doy, o sea, ya es un defecto, y lo hago incluso con la gente cuando estoy delante de ellos, ver en qué posición tienen los labios, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, eso no se podía hacer con la mascarilla cuando estábamos en pleno COVID. Ahora tenías que esperar a que te quitaras la mascarilla y tal. Hay países donde ya se puede entrar en ámbitos sanitarios sin mascarilla, pero son muy pocos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos, no es lo mismo que cuando estamos de pie, o cuando nosotros los tenemos en una silla odontológica, pues a lo mejor lo inclinamos para aquí, lo inclinamos para allí. Entonces, el paciente observa mucho esto. Entonces, por eso, eh, no sé. El paciente sentado, paciente de pie, ambos va, porque en mi caso, yo es que cuando entras lo veo, pero porque yo como auxiliar, en cuanto el paciente ya lo tengo sentado esperando al profesional, yo en cuanto empieza a hablar con el médico, cuando entra y empieza a hacer las primeras preguntas, primero que yo ya lo he observado y ya cuando empieza a hablar, pues me doy cuenta allí que sucede. Y después va a depender, por supuesto, del papel que tiene la auxiliar. ¿Cómo compartes tus deberes o tus responsabilidades? Por ejemplo, en el caso de mi padre, quizás tú sabías exactamente lo que le decía y se lo repetía a todos los pacientes y por ende eras un apoyo. Sí, ya sea por teléfono, ya sea cuando recibo al paciente, yo repito, o sea, yo digamos que hago un seguimiento a lo que le ha dicho el médico. En este caso, cuando trabajaba con tu padre, desde el momento o que estoy en recepción, cuando lo despido, que le vuelvo a recordar las instrucciones, o cuando está en el teléfono. Es el médico quien lo diagnostica, es el médico el que dice, oye, tienes que hacer esto y ta, 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 y después cuando me lo manda a mí al escritorio afuera a recepción,
pues yo lo vuelvo a recalcar. Soy casi como un eco. Bueno, el doctor Kushan también lo decía Arash. En el caso de los alineadores, diferentes utilizaciones, pero también este tema de que tienes un papel preponderante como auxiliar, ¿no? Porque quizás con los alineadores, pues uno pasa más tiempo con los pacientes, en cambio con el Froggy, quizás el papel del auxiliar puede llegar a diluirse, pero aunque es más corto el tiempo o cómo te llegas a involucrar y a meter en la utilización del Froggy, comparado, por ejemplo, a un alineador o a las bandas o a los elásticos, es así. Sí, claro que sí, definitivamente. O sea, nosotros tenemos que ser el eco, la cámara de repetición, tenemos que ser el loro de lo que dice el médico. Y te vuelvo a decir, y también cómo hablar con los médicos generales o el médico de familia, el GP, para los que están en Reino Unido. Entonces, ¿cuándo tienes que hablar con el paciente? Pues mira, antes que el paciente entre al consultorio, yo inmediatamente voy a poder ver, observar. Entonces, cuando ya le llega al médico, yo ya he hablado con él, ya se puede tratar a ver cuál es potencialmente el diagnóstico y demás. Entonces, claro, eres una pieza crucial. ¿Cómo motivas a los pacientes? ¿Qué técnicas utilizas si los padres son un poco renuentes? Porque claro, estamos diciendo aquí padres ideales, adherencia al tratamiento ideal. ¿Qué pasa cuando papá o mamá no están muy metidos? Pues yo les digo, mira, es que esto hay que hacerlo por el bienestar del niño o de la niña. Les digo, tenéis que ponerlo en la televisión, o incluso cuando hay un poco de descarga de saliva, ¿no? Que a veces pasa y lo tienen que utilizar. Y yo les digo, esos 15 minutos, pues aunque tengas ese hilo de saliva que se derrama, pues sí, nada, un pañuelito, pero sentados, bien, sentados, espalda recta. También recordarles, ¿no? A veces importantes y decirle, oye, pues que se siente bien y tal. Eso es lo que tú haces, ¿no? Mostrárselo quizás, em, pero es esencial porque la mala postura va a hacer que el froggy no funcione. Y los hábitos, que te lo había preguntado antes, cómo se ajustan los hábitos del niño, de la niña, eso también es importante, ¿no? Si tenemos estos pacientes que no están acostumbrados, eh, o padres también, ¿no? Que a veces dicen, hombre, pues mire, usted es la auxiliar o el auxiliar y usted no me va a decir a mí cómo manejo yo a mi criatura. Pues en esos casos quizás también hay que tener el tacto, ¿no? Y ver cómo nosotros lo podemos hacer. Efectivamente, esto es así. Definitivamente. A ver, mostrarles cosas como si hay una mala oclusión, si se les seca la boca o si la tienen totalmente cerrada, bloqueada. Entonces, obviamente ahí sí van a necesitar asistencia y hay que decírselo. Y o por ejemplo, a veces también enseñarles, ¿no? Ponerles el dedo meñique en la apertura, de a poco abrirlo para colocar el froggy. Eh, entonces, esto me parece que es así. Y definitivamente, pues no sé. Sí, 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 todas estas cosas que son tan importantes. Tengo todavía una pregunta sobre la base de tu experiencia. Un porcentaje aproximado, no sé si me lo puedes dar. Esto no es un intervalo con confianza 0,1 de estadística, pero los que tienen
problemas funcionales y que se soluciona con el Froggy. Muchos, muchos. Perdona, a ver que me coloco otra vez el... ¿Me lo puedes repetir? Te había perdido por un momento. No, lo que te decía, Guillem, es que muchos... Eh, y de todos esos pacientes, pues hay muchos que llegan pues por este problema que hablábamos, o de chuparse el pulgar, o de uso y abuso de los biberones, del chupete. Entonces, claro, aquí el tema, como digo, es que tú eres una cámara de eco de lo que dice el profesional, y a veces te enfrentas tú a los padres, ¿no? Cuando ya han terminado la consulta, cuando se les hace se refuerza ese mensaje que han recibido con el profesional médico, y entras tú o entra cualquier auxiliar ahí a hablar con ellos y a recordarle todo. A veces se complica, ¿no? Porque claro, a veces no quieren, les parece que se les pone muy cuesta arriba, que no tienen la paciencia y demás. Por otro lado, también hay muchos que piensan que van a la consulta e inmediatamente van a ir a algún tipo de tratamiento ortodóntico, o sea, ortodoncia, y ya, esto me soluciona la vida. Entonces, claro, cuando les ofreces y les demuestras que hay algo que va de la mano con este tipo de tratamiento y demás, pues a veces es difícil que lo entiendan, ¿no? Calculo que es así. Entonces, definitivamente creo que es algo complicado a veces. Y bueno, muchas veces pues hace falta también esta paternidad y maternidad responsable, ¿no? Que a veces te pone tu trabajo como auxiliar un poco cuesta arriba. Pregunta cortita y al pie, porque sé que tienes que ir a atender varios pacientes pequeñitos el día de hoy. Eh, Te enfrentas a veces a padres, madres o ambos que son reticentes y te van a decir, mira, en mi casa los niños no ven televisión, o no tengo televisión, o yo no lo pongo delante del ordenador. Pues sí, a veces sí, y te lo dicen de mala manera. Entonces le digo, pues vale, no lo pongas delante de la televisión, siéntalo en la cama, en el borde de la cama o al pie de la cama, espalda recta, y lo dejas allí 15 minutos, no sé, ponle algo en la pared porque se va a aburrir, pero, léele un libro o que lea, pero es así. Claro, por supuesto, es importante esa rutina, ese hábito, construir ese momento y una vez más, esa plasticidad como hábito de hacerlo y decir, pues estos 15 minutos religiosamente tengo que tener el froggy mouth y tengo que estar sentado de forma indicada, efectivamente. Claro, a veces sí te vas a enfrentar a estos padres a lo mejor que por proteger a la criatura te contestan con estas cosas de televisión no, videojuegos no y nada de nada. Pues entonces, claro, hay que encontrarle la forma. Porque bueno, los padres a veces se puede llegar a entender que hoy por hoy te digan no quiero ver televisión, etcétera. No sé si hoy va a ser muy común que te digan mira, no tengo un ordenador, pero por ejemplo, si ¿cómo vas a posicionar si estás trabajando con una tablet? Imaginemos que no tienen un ordenador de escritorio. Bueno, pues que esté a nivel de los ojos, ¿no? Porque si no es un despropósito. O sea, lo sientas allí, pero es así. Yo entiendo 15 días por día, a lo mejor durante 4 meses con el froggy puesto, pues llega un momento en que te puedes llegar a aburrir, sobre todo si eres una criatura, ¿no? O un niño, una niña. Entonces, claro, hay que buscarlo ahí, pero hay que buscarle la vuelta, hay que buscar la forma, pero yo también lo entiendo, porque no podemos lobotizar, hacer una lobotomía a esa sociedad joven que viene detrás, que ya muy pegada a las pantallitas está. Entonces, pero bueno, hay que buscarle la forma. Entiendo que ahora hablar de la pantallita y tal, pues es complicado, pero bueno, habrá que buscar la forma en que también estén dispuestos a hacerlo, ¿no?
Obviamente que no queremos, por ejemplo, que utilicen el Froggy mientras están haciendo los deberes. No es así, porque claro, pero bueno, tenemos estas políticas de utilización del Froggy muy bien establecidas y ahí sí que no hay ningún camino. Así que gracias por estar aquí en el Foggy Days. Vuelve al consultorio y muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo para ti, para todos los médicos en la clínica y un beso enorme y bueno, diles que decimos hola.